Un clásico en el fútbol. ¿Quién no ama este partido en el deporte más famoso del mundo? Algo que simplemente mueve todos los continentes y hiera el corazón de los fanáticos alrededor del globo, haciéndolos debatir sobre quién es mejor que quién. En México tenemos un clásico como el América contra Chivas. En Argentina tenemos el Boca Juniors contra el River Plate. Pero en Europa tenemos clásicos tan magníficos como el Bayern contra Borussia o el tan aclamado Liverpool contra el United. Sin embargo, el que se lleva el broche de oro como el clásico más importante del mundo, el que define encuentros, el que define temporadas, sin duda alguna podría ser el Real Madrid contra el Barcelona. Un encuentro que no solo es deporte, es cultura, es política y es historia. El simplemente conocido el clásico. Pero, ¿de dónde viene esta gran rivalidad? ¿Y por qué es tan importante en el mundo? Quédate porque te explicamos aquí en la sección documental de los archiduques del deporte. Comenzamos. Para empezar, la rivalidad no se originó en las canchas. Viene de un contexto histórico mucho antes de que siquiera se tocara un balón en España, específicamente en el siglo XVIII, cuando el rey Felipe V conquistó la región de Cataluña, imponiendo así la cultura castellana, así inculcando un odio catalán hacia sus gobernantes y a la propia Madrid, capital desde ese entonces de lo que hoy es España. 200 años tuvieron que pasar de estos sucesos para que en 1899 Joan Gamper, un suizo con una visión deportiva y un amor profundo a la comunidad catalana, creara al Fútbol Club Barcelona, donde se dejaba en claro una cosa, que este club era más que un club. Representaba los símbolos del catalanismo, la identidad regional y esta gran resistencia cultural de Cataluña. Nada más que decir del Fútbol Club Barcelona de este entonces. 3 años después de la creación del Barcelona, en 1902 se creó el Madrid Club de Fútbol, aún no conocido como el Real Madrid hasta 1920, cuando renombraron al equipo por el apoyo recibido del rey Alfonso XIII. Creado por Juan Palacios y Juan Padros, le crearon a raíz de sus experiencias que tuvieron en Reino Unido con el famoso fútbol inglés de ese entonces. Aquí viene el primer atisbo de rivalidad. Mientras que uno fue creado para representar los símbolos del catalanismo y la identidad regional, el otro no fue creado con un contexto profundo, no representando nada político de régimen hasta después, ya que fue fundado durante la República Española solo representando a la capital del país. Fue entonces que un 13 de mayo de 1902, archiduques, en el hipódromo de la Castellana, el primer campo en el que jugó el equipo merengue, donde la historia comenzaría a escribirse. Fue en un encuentro de la Copa del Rey, cuando el Madrid Fútbol Club y el Barcelona se enfrentaron por primera vez, dando como ganador al Barça con un resultado de 3-1, siendo este el encuentro que no solo definiría una era en el deporte español, sino el comienzo de algo grande para el fútbol mundial. A pesar de que aquí se dio el contexto histórico de la rivalidad, la verdad es que rivalidad había muy poca. No hay como tal una rivalidad definida en ese entonces debido a que solamente los dos equipos se enfrentaban una vez al año por la Copa del Rey, batiéndose en duelo contra equipos regionales durante este tiempo. No fue hasta 1929 que se inauguró la Liga, donde el número de partidos continuó creciendo y con ello más encuentro entre los dos equipos se fueron dando, infundando más esta rivalidad entre el Barça y el Real Madrid. El primer campeón de la liga registrado fue el Barcelona. De él le siguió el Atlético de Bilbao y después de ganarlo 2 años seguidos, el Real Madrid se consagró bicampeón del 32 al 33. En ese entonces, el Barcelona y el Real Madrid empezaron a tener conflictos, pero fue más extradeportivo, fue algo más de política y social, debido a que en 1936 estalla la Guerra Civil Española, donde el deporte y el país se dividieron.
Y durante este tiempo, el presidente del Barça, Josep Sunyol, fue ejecutado por tropas franquistas y su estadio fue bombardeado. Pero, ¿y el Madrid? En ese entonces el Madrid representaba la agenda política de España, mientras que se prohibía el catalán. Uno representaba al partido fascista y otro el movimiento rebelde catalán. Aquí empezamos a ver atisbos de una rivalidad, no tanto infundado por lo deportivo, infundado por lo político y lo social. No fue hasta que en 1943, en la Copa del Generalísimo, se enfrentaron los dos equipos dos veces. La primera vez que se enfrentaron, el Barcelona terminó con una victoria de 3-0. Sin embargo, en el segundo enfrentamiento, dado en las semifinales del propio torneo, que fue llevado a cabo en Madrid, los fanáticos, enojados por la primera derrota, los jugadores y hasta los oficiales, fueron agresivos e intimidaron a los jugadores del Barcelona, haciendo que al final del encuentro terminaran 11-1 a favor del Madrid. Esto quiere decir, o para muchos, es la derrota más grande en la historia de la rivalidad. Y aquí empezó lo que conocemos hoy en día como el clásico. Con la llegada de los 50, el deporte dio un salto generacional gigantesco, haciendo que deportes como el básquetbol y el fútbol crearan estrellas gigantescas. En el caso del fútbol, salieron estrellas como Pelé, Garrincha o el mismísimo Alfredo Di Stéfano, quien fue jugador del Madrid. Un jugador que marcó una época en Europa, siendo el mejor jugador de ese entonces, el cual ganó absolutamente todo con el Madrid, siendo su mayor logro haber ganado 5 Copas de Europa seguidas. Inclusive llegó a ganar el Super Balón de Oro de ese entonces. Sin embargo, mucho antes de que llegara al conjunto blanco, el jugador tenía un acuerdo con el Barcelona, pero debido a la dirigencia del River Plate, equipo donde jugaba de ese entonces, le pusieron un precio excesivo al jugador, el cual el Barcelona no pudo financiar. Así que el Madrid, aprovechando la oportunidad de ficharlo, llegó al conjunto. La FIFA intervino en esta situación, pidiendo a los dos clubes que el jugador jugara para los dos equipos, una temporada para el Madrid y una temporada para el Barça. El problema es que el Barcelona rechazó totalmente esta oportunidad y, aunque fue una herida profunda en ese momento para el Barcelona, pronto, en la década de 1970, llegaría un jugador que revolucionaría el deporte y al propio club: Johan Cruyff. Antes de la llegada del reconocido dios del fútbol de ese entonces, Johan Cruyff, al Barça, durante los años 60 y 70, el Madrid siguió acumulando ligas y logros internacionales, mientras que el Barça era el refugio emocional de Cataluña. Así era desafortunadamente en ese entonces. No fue hasta 1974 que el Barça pudo fichar a Johan Cruyff, y él declaró en la entrevista cuando llegó: no voy a firmar con un club vinculado al régimen. Cruyff, ese mismo año que llegó al conjunto blaugrana, metió un inolvidable 5-0 en el Bernabéu, justo en el final del franquismo, así dándole un golpe de revés al Madrid. Sin embargo, el Madrid en ese entonces ya era el gigante de Europa, con sus 6 Champions League difícilmente para el Barça alcanzar. El Barça solamente tenía una estrella para quien confiar, quien en ese entonces era Johan Cruyff, el cual marcó el estilo de juego ofensivo que más tarde consolidaría como entrenador. En los 80s, el Barça tuvo jugadores de talla mundial como Diego Armando Maradona, Bernd Schuster, Gary Lineker y Steve Archibald. Pero los resultados no siempre acompañaban a los jugadores. Claro, ganaron varias Copas del Rey, Recopas de Europa y la Liga del 84 al 85 con Terry Venables como entrenador, pero no logró formar un equipo dominante en ese entonces. No fue hasta el 88 que volvió a llegar Johan Cruyff, pero esta vez como entrenador, que instauró una filosofía de juego basada en la posesión y presión alta, talento técnico, influenciada por el fútbol total
holandés. El Barça de Cruyff logró hacer algo que mucha gente no pensaba que iba a tener tan pronto, que fue llegar a tener 4 ligas consecutivas del 91 al 94, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa y su logro más preciado de ese entonces, una Copa de Europa, hoy Champions League. Esta la ganaron en 1992, venciendo al Sampdoria en Wembley. Esta etapa marcó un cambio de mentalidad en el club y sentó las bases del estilo del Barça moderno. Tras la salida de Cruyff, el club vivió una etapa inestable. Llegaron entrenadores como Bobby Robson, con un joven Ronaldo Nazario, y luego Luis Van Gaal, quien apostó por talentos holandeses como Kluivert, Cocu y Zenden. Se ganaron algunas ligas, claro, del 97 al 98 y del 98 al 99, y algunas Copas del Rey, pero también hubo fuertes tensiones entre Van Gaal, jugadores y afición. En ese entonces había un detalle con el Real Madrid. ¿El Real Madrid estaba desaparecido? No. El Madrid en el 98 ganó su 7ª Copa de Europa, haciendo así mucho más predominante su dominio europeo que el Barça. A pesar del dominio europeo de ese entonces del Barça contra equipos de Europa, hay que recordar la final del 94 contra el AC Milan, donde los dirigidos por Fabio Cavallo le metieron 4-0 al Barça, dejándolo así con una de las derrotas más frustrantes de su época del Barcelona. A pesar del dominio del Barça, la verdad es que la rivalidad seguía yéndose hacia arriba. Mientras que el Barça en el 94 le metía 5-0 con Romario y Koeman de estrellas, en el 95 el Madrid devuelve el golpe, un 5-0 con estrellas como Zamorano y Laudrup. Laudrup, quien había jugado ya en los dos equipos, era una de las estrellas más grandes del Madrid en ese entonces. Y sin embargo, después, en el Barça, llegaría un jugador que definiría como tal la rivalidad que tenemos hoy en día. Luis Figo llegaba al Barça. La llegada de Figo al Real Madrid fue un antes y un después en la historia del fútbol. La rivalidad Madrid-Barça llegó a un pico tan alto que hoy en día lo seguimos teniendo. Simplemente este fichaje fue uno de los más importantes del siglo, sin temor a equivocarme. ¿Cómo llegó Figo? Primero, llegó a Barcelona en 1995, convirtiéndose en la pieza fundamental del equipo de Johan Cruyff. Ojo, durante su tiempo como jugador del Barcelona, Figo se ganó la titularidad. Fue uno de los pilares más importantes de la plantilla, llegando a ganar su primer título como jugador y fue para mí el mejor jugador del Barcelona en ese entonces. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se fue? Pues hay muchas teorías. La primera es que fue por dinero, otra que literalmente su manager lo dejó ir. Dijo que quería al Real Madrid, pero él muchas veces ha dicho que no, que su manager simplemente lo engañó. Pero realmente no sabemos un contexto histórico, porque por un lado podemos decir que Figo está diciendo la verdad y por otro lado te sale el manager a decir que no es cierto, no está diciendo la verdad, que él quería ir al Real Madrid. Pero aquí viene el detalle importante. A Figo se le catalogó como el mayor traidor de la historia del Barcelona, enemigo público número 1 del club y simplemente el mejor traspaso que pudo haber tenido Florentino Pérez para sellar lo que viene siendo la historia del Real Madrid hoy en día. Quiero decir unas cosas antes de acabar con esta sección. Yo no voy a hablar más adelante de lo que tenemos porque creo que tú ya conoces esa historia y cómo siguió esta rivalidad que es Barcelona contra Real Madrid. Para terminar, no soy culé, no soy madridista, soy una persona que le gustan los deportes, le gusta la rivalidad. Sin embargo, creo que en mi opinión este es sin duda alguna la mejor rivalidad que podemos tener en la historia. Tan solo la repercusión política, histórica y deportiva, podemos hablar que esta rivalidad nunca va a tener un igual. Simplemente véanlo desde una perspectiva propia de un español. Cuando te dicen el clásico, lo primero que piensas es en el Madrid-Barça. Podrás ser mexicano y también pensar un poco en el América-Chivas. Pero hoy en día, cuando dices la palabra clásico, lo primero que se te viene a la mente es Barça-Real Madrid. Sin embargo, yo que para terminar este pequeño documental quiero preguntarles a todos los que están, los que me escucharon en este pequeño programa es: ¿cuál crees para ti que sea la mejor rivalidad de la historia? ¿Crees que el Madrid-Barça es la más importante por el desarrollo histórico? No, puedes decirme otra. Puedes decir cualquiera que puedas tener una gran repercusión. También, por ejemplo, Boca-River creo que también puede ser una gran rivalidad. O simplemente el América-Chivas.
Sin embargo, creo que para definir historias y para definir lo que realmente fue esta buena etapa dorada del fútbol como lo tenemos hoy en día, creo que el Madrid y Barça se quedan con el puesto número 1 y sin duda alguna, creo que sin temor a equivocarme, la mejor rivalidad en la historia de los deportes. Me despido, soy José Luis Pichardo García, nos vemos en el programa de la siguiente semana, ahora sí ya un poquito más calmados, regresando de vacaciones, que tengan bonita tarde, adiós.